Bienvenidos entonces, vamos a comenzar con el primer tema de auditoría de sistemas. Un tema que de alguna manera vamos a cubrir o vamos a tener la posibilidad de cubrir algunas cositas que dejamos pendiente en el ISO 9001, en el 14001 o en el 45001. Bien, en principio hablamos de una auditoría en términos generales primero, si hablamos en términos de administración de la calidad. Una auditoría es una comparación entre las actividades observadas o los resultados y los requisitos documentados. La evidencia que se obtuvo a partir de las auditorías del mejoramiento del elemento que se auditó o de los requisitos es auditoría. La auditoría efectiva de calidad puede prevenir problemas al poner de manifiesto situaciones que, aunque pueden ser aceptables, pueden provocar en algún momento un problema. Con frecuencia, la atención que trae consigo los informes desfavorables de las auditorías pueden estar en el futuro incumplimiento, ¿no? Entonces esa es la idea de la auditoría. La norma ISO 19011, que es la norma con la que vamos a trabajar, es la llamada norma de directrices para auditoría de gestión de la calidad, define una auditoría como la estamos mirando en esta diapositiva. Según ISO 19011-2011, dice proceso sistemático, independiente y documentado para obtener la prueba de auditoría. Eso implica registros, declaraciones de hechos u otra información relevante para los criterios de la auditoría y verificable. Y evaluarla de manera objetiva y así determinar hasta qué punto se cumplen los criterios de la auditoría, o sea, políticas, procedimientos o requisitos. Como ven, hay un cierto grado de ambigüedad porque el término auditoría aparece más de una vez. Entendemos que es un proceso sistemático porque sigue un orden, un modelo. Es independiente porque no se asocia a la empresa directamente. Generalmente quienes forman parte de la auditoría no siempre son de la compañía. Y documentado porque hay que obtener la prueba de tal manera de que lo que se audite quede documentado, o sea, se pueda verificar. Por eso es que el concepto de auditoría aquí aparece varias veces. Y además dice evaluarlo de manera objetiva, o sea, no entran aquí subjetividades, y eso hace obviamente que la auditoría se convierta en algo bastante serio. Las actividades de revisión deben cumplir con una serie de requisitos que vamos a ir enterándonos. Habitualmente, como podemos leer en la diapositiva, las entidades certificadas en alguna norma de gestión de calidad suelen pasar como mínimo un par de auditorías anuales. Una de carácter interno y otra por parte del organismo que los haya certificado o que hayan elegido. Las evidencias de la auditoría es lo que nosotros decimos registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Nosotros vamos a la norma ISO, en este caso implantación de sistemas de gestión ambiental, o sea, la 14001. El auditor es una persona que comprueba que el sistema de gestión ambiental de una organización se ha diseñado, implementado, verificado y mejorado conforme a lo que detalle la norma. En general, aquí hay tres clases de auditores para el ISO 14001.
Los auditores de primera parte, que ya vamos a ver, son parte de un tipo de auditoría. De segunda parte, el de primera parte es un auditor interno, que audita a la organización en nombre de sí mismo. En segunda parte es el auditor del cliente, que es de segunda parte, es decir, que audita una organización en nombre de un cliente de la misma. Y de tercera parte, es mucho más fuerte, es un autor independiente que audita una organización como tercera parte imparcial, ¿no? Normalmente porque la organización tiene la intención de buscar una certificación. Eso es lo que podemos encontrar cuando analizamos el ISO 14000. Pero si analizamos el ISO 45001, seguridad y salud en el trabajo, la auditoría en la norma está bajo el mismo concepto, proceso sistemático, etcétera, etcétera. Y aquí habla que la auditoría interna es realizada por la propia, que es un proceso independiente que incluye todas las disposiciones para asegurarse de la objetividad y de la imparcialidad. También la norma ISO 45001 dice que la herramienta que permite la evaluación del sistema, que sirve para comprobar si la información de la que se dispone es la suficiente, es precisamente el proceso de auditoría. Esta información aporta el conocimiento de los puntos débiles y fuertes del sistema. Y dice lo siguiente: la organización debe realizar auditorías de forma planificada como requisito de la norma ISO 45001. Y claro, si alguien desea una certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta debe realizar al menos una auditoría interna completa de todo el sistema y posteriormente una externa con el fin de acreditar la idoneidad y coherencia del sistema con la norma internacional 45001. ¿Ya? Y la norma, cuando ustedes toman la norma 45001, se hace manifiesto que de la auditoría tiene que salir un informe que será realizado por la persona que haya realizado la comprobación del sistema. Este responsable debe ser independiente e imparcial. Entonces, aquí asoman ya algunas características que debe tener la auditoría, ¿no? Una auditoría de calidad es un proceso, se evalúa el estado del sistema de gestión calidad, son por tanto una importante herramienta de mejora, de ahí el concepto, pues permiten a la organización que está siendo auditada conocer cuál es el grado de implementación del sistema, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son las áreas de mejora que pueden abordar para mejorar los resultados y alcanzar los objetivos que se hayan planteado. Señores, las actividades de revisión deben cumplir con diversos requisitos, eso es parte de, para que se les considere una auditoría. Las pruebas de cumplimiento informales, aunque son útiles, no las podemos considerar como evaluaciones sistemáticas, por tanto no cumplen con los criterios de una auditoría. Los exámenes que llevan a cabo los empleados, quienes hacen un informe para el jefe del departamento, que se evalúa, también son importantes, pero no son auditorías. La referencia a las políticas, procedimientos o requisitos implica la existencia de una documentación, pero tiene que ser por escrito. Entonces, los sistemas de calidad no documentados no son un tema de discusión para la auditoría de calidad. El cumplimiento se audita comparando las políticas, procedimientos o requisitos establecidos con las prácticas observadas, examinando con atención si estos se cumplen o no, uno o dos, de ser así, cumplen con los objetivos que se propusieron. Entonces no es de sorprenderse que una actividad tan importante y tan común como las auditorías de calidad implique el cumplimiento de una serie de estándares.
Entonces, es en beneficio de todas las partes que las auditorías se estandaricen lo más posible. Por ello es la norma, pues, para eso salió la norma. Uno de los principios fundamentales de la auditoría es no sorpresas, eso entre comillas, algo que puede lograrse más fácilmente si todas las partes involucradas utilizan el mismo reglamento. ¿Ven? Tiene que normar la auditoría para que ésta sea correctamente llevada y sin sorpresa. Entonces, a menudo las partes hacen obligatorio el cumplimiento al especificar las normas de auditoría como parte del contrato. Entonces, cuando es así, es común que se especifique la modificación del estándar aplicable para evitar que los futuros cambios se vuelvan automáticamente parte de un contrato. Generalmente los autores encontrar 8 estándares que los vamos a mencionar. El primero es características generales de los estándares de auditoría. El segundo, el auditor, que es responsabilidades, capacidades, independencia, desempeño. Las empresas que son equipos de auditoría de departamentos o grupos de auditoría. El cliente y auditado. La auditoría, que es la iniciación, la planeación, la implementación. El informe de la auditoría, que es proyecto, contenido, revisión, distribución. Conclusión de la auditoría, que es hacer el seguimiento, retención del registro y aseguramiento de la calidad. Hablemos de los tipos de auditoría. Miren, si cogemos algún autor sobre administración total de la calidad, vamos a encontrar varios tipos de auditoría. Por ejemplo, miren, hay auditorías de productos. Las auditorías de productos se llevan a cabo generalmente desde la perspectiva del cliente. La norma ISO 9000, cuando era la 9000, en la versión 2000, dividía los productos en 4 categorías genéricas, ¿no? El hardware, el software, materiales procesados y los servicios. Y imponían ciertos requisitos para este tipo de auditorías. Ese es un tipo de auditoría, auditoría de productos. También hay otra auditoría que es la auditoría de procesos. La auditoría de procesos se enfocan en acciones específicas o en unidades organizacionales. Algunos, por ejemplo, ingeniería, mercadotecnia, calibración, inspección, control de materiales, acciones correctivas, etc. Los procesos se organizan de la siguiente manera, ¿no? Se manipulan, se manipulan las entradas con un valor agregado que tienen como resultado la creación de un producto o servicio. Entonces, las auditorías que hacen comparan las operaciones reales con los requisitos establecidos por las operaciones. Para poder realizar las auditorías es necesario comprender cómo debe funcionar el proceso. Entonces, se tiene que ver toda la caracterización del proceso, que ya en algún momento hemos conversado de ello, ¿no? El diagrama de flujo, el diagrama CIPOC. O sea, un buen informador en el proceso responde prácticamente 6 preguntas, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, ¿no? También hay auditorías de sistemas, ¿no? Los sistemas son estructuras de procesos. Entonces, un grupo de elementos interactivos, interrelacionados o interdependientes que constituyen un complejo se llama sistema. Entonces, las auditorías de los sistemas se diferencian de las auditorías de los procesos principalmente en su alcance, mientras que las auditorías de procesos se enfocan en un aspecto aislado del sistema. Las auditorías de los sistemas se concentran en las relaciones entre los diversos procesos del sistema. En el caso de las auditorías de calidad, el interés es el sistema de calidad.
Entonces, lo que ustedes están viendo en la diapositiva son las auditorías relacionadas a los modelos de calidad que hemos estado mirando. Entonces se habla de auditorías de primera parte. Auditoría de primera parte son las más comúnmente llamadas auditorías internas. Se realizan por o en nombre de la propia organización como un proceso más del sistema de gestión siguiendo los requisitos de la norma ISO 9001. Ishikawa, uno de los padres de la calidad, describe 4 tipos de auditoría interna. Él habla auditoría del director, auditoría del jefe del departamento o jefe gerente de fábrica, gerente de sucursal, etc. Auditoría de control de calidad, la famosa QC, por sus siglas en inglés, llevada a cabo por el personal del departamento. Y la auditoría mutua de control de calidad. O sea, hay que entender que aquí, por ejemplo, el director visita las distintas áreas de la empresa para hacer personalmente de la efectividad del sistema de calidad. La auditoría que lleva a cabo el jefe del departamento es equivalente a la auditoría del director, solo que la auditoría se limita a las áreas funcionales que están bajo su jurisdicción. El departamento de calidad lleva a cabo auditorías de control de la calidad en varias partes de la empresa. A diferencia de los directores, los auditores del departamento de calidad deben obtener autorización antes de llevarla a cabo las auditorías. Y en las auditorías, las distintas divisiones de la compañía intercambian sus equipos de auditoría, lo cual brinda otra perspectiva de un equipo con una mayor independencia. Esas son las auditorías de primera parte. Las auditorías de segunda parte son auditorías que se llevan a cabo por entidades que tienen algún interés en la organización. Puede ser un distribuidor a sus empresas proveedoras. Aquí generalmente estamos hablando de clientes y de proveedores, que son los que llevan a cabo la mayoría de las auditorías. En este caso, normalmente, los proveedores proporcionan una persona de contacto para trabajar con el auditor del cliente. Además, los proveedores, por lo general, autorizan a todo el personal a proporcionar cualquier información que necesite el auditor. Las auditorías de segunda parte comúnmente se restringen a aquellas partes del sistema de calidad que le interesan a las partes involucradas. O sea, el cliente evaluará únicamente aquellos procesos, productos o elementos que tienen un impacto directo o indirecto en las compras. Si hablamos de auditoría de tercera parte, que también se llaman auditoría de certificación, se llevan a cabo por entidades de certificación acreditadas por un organismo de acreditación. ¿Y aquí cuál es el objeto? La emisión de una certificación que avale la conformidad con las normas auditadas, por ejemplo, AENOR, SGS, V, Boreal Veritas, son ejemplos de algunas entidades. Estas entidades están autorizadas para ser organismos de calidad de tercera parte. Ahora, un problema con las auditorías, por ejemplo, de segunda parte, es que el proveedor tiene que estar sujeto a varios clientes, ¿cierto? Cada uno tiene su propio estándar. De la misma manera, los clientes deben auditar distintos proveedores, cada uno de los cuales tiene su propio enfoque en el diseño de sistemas de calidad. Las auditorías de tercera parte son una forma de superar esas dificultades.
O sea, es una auditoría, en una auditoría de tercera parte, la empresa auditora no tiene relación ni con el comprador ni con el vendedor. Eso debe quedar bien claro. Si, por ejemplo, ya sucede, por ejemplo, una empresa no puede ser juez y parte. Si una empresa es clienta o proveedora de la que está siendo auditada, simplemente no vale su auditoría. La auditoría se lleva a cabo bajo estándares aceptados por el comprador y con el conjunto de las normas ISO 9001. Ahora, en la medida que esto se generalice, la incidencia de las auditorías de tercera parte continuará incrementándose. Ahora, sin embargo, las auditorías ISO se llevan a cabo en un nivel superior. Las auditorías de productos y procesos seguirán siendo necesarias, pero obviamente no tienen el peso de una auditoría de tercera parte. Hablemos de principios de auditoría. Los principios de auditoría. Aquí es muy importante que esto lo tengamos porque como la auditoría requiere seriedad y va incluso a decir cómo es que estamos y va a dejarnos un certificado, en el caso de que sean auditoría de tercera parte, entonces quiere decir que estos principios, como todo principio, pilar, va a mover la objetividad, seriedad del trabajo. Por eso dice ahí es fundamental que la auditoría sea la herramienta eficaz y fiable que los sistemas de gestión necesitan en su camino hacia la mejora, proporcionando información útil sobre la cual la organización puede tomar decisiones y obviamente emprender acciones. Primero hablemos de la integridad. Las personas que compongan el equipo auditor, sean personal interno de la compañía o externo, contratado ex profeso para ello, deben ser personas íntegras, rectas y confiables. La integridad, como lo mencionamos ahí, debe observarse en los siguientes comportamientos. Primero, que las personas lleven a cabo el trabajo que están haciendo con honestidad, diligencia y responsabilidad. Y obviamente tienen que seguir escrupulosamente la ley y cualquier requisito legal. O sea, por ejemplo, se da el caso, porque por ejemplo, vamos a imaginar que yo soy certificado por ICASI, una empresa auditora, y a mí me ha certificado para ser evaluador. Yo soy evaluador. Entonces alguien se entera que soy evaluador. La universidad X se entera que yo soy evaluador y entonces viene y me busca y me dice, queremos contratarlo para que nos asesore en el trabajo que estamos haciendo, de tal manera de que cuando vengan los señores de ICASID estemos bien. Eso es correcto, ¿cierto? Porque ya se involucra, la persona puede ser buena, en el sentido de que le puede dar las opciones correctas, decirle, miren, ustedes están mal aquí o acá, pero no es lo correcto en el sentido de que forma parte, soy un auditor de ICASI. Entonces no puedo ir a esa universidad a contarles el cuento como debe ser, no es correcto. Porque cuando yo llegue, puede que se hacen a veces una especie de contratos para que vengan visita eh, a priori a la auditoría para una manera muy genérica, eso lo hace Cinease, por ejemplo, y te dice, bueno, mira, aquí te falta esto, esto, esto y esto. Entonces, definitivamente tú observa, pero eso no es el, digamos, oficial, ¿no? Sino es una manera de ayudar, porque al final también les conviene que las empresas estén auditadas, certificadas. Entonces, a eso se refiere. La integridad también significa demostrar la competencia durante el desarrollo de la auditoría.
llevar a cabo la auditoría de forma imparcial, siendo justo con todas las partes. Ser sensible a cualquier influencia ejercida sobre su juicio durante el curso de auditoría. Miren, yo he tenido oportunidad de participar en algunas evaluaciones, que son auditorías básicamente, como juez, como parte, ¿no? No como juez, sino como parte. Porque cuando venían los señores de Cinease a auditarnos, yo trabajaba en el departamento de calidad, entonces mirábamos algunas cosas que ellos tenían que observar. Entonces, si alguien venía y decía, bueno, yo no creo que sea así, porque en la universidad tal se lleva de esta manera, entonces nosotros teníamos que convencerle a la persona que lo que nosotros manejamos en nuestra organización es correcta, que en otra organización, por ser de otro tipo, bajo otras políticas, funcionan de otra manera. Eso significa ser sensible. ¿De acuerdo? Otro principio de la auditoría es la ecuanimidad. O sea, el equipo auditor es responsable de realizar una prestación ecuánime, o sea, veraz y exacta. Por eso es importante aquí que las conclusiones de la auditoría reflejen con exactitud cuáles fueron las actividades de la auditoría y sobre todo cuáles fueron los hallazgos encontrados. Otro principio de la auditoría es el grado de profesionalidad. Los auditores, como ven allí en la diapositiva, deben llevar a cabo su trabajo con el debido cuidado y atención, de acuerdo a la importancia que se está asignando, a la confianza que sobre ellos se deposita, tanto por el auditado como por el resto de la organización. O sea, la habilidad de formular juicios razonables, sea cual sea esa situación de la auditoría, es muy delicado. Es un factor clave, como dice allí, en el desempeño de la labor de auditoría. O sea, la persona que está haciendo que es auditor debe tener un grado de profesionalismo bastante alto. Debe ser capaz de formular juicios, como ven ahí, razonables. O sea, que no vayan en contra de, o sea, ahí no juega su juicio personal en el sentido eh, sentimental, sino su juicio profesional, técnico, operativo, ¿no? Que nos diga que las cosas están bien o las cosas están mal. Otro principio es la confidencialidad. Esto es muy delicado también, porque los auditores deben llevar a cabo con el cuidado, con la discreción, ¿cierto? Teniendo en cuenta que acceden a cierto grado de información sensible para la organización. Ahora, claro, hay que declarar también qué es sensible, ¿no? Y qué no lo es, porque no es algo confidencial. Por ejemplo, que yo publique, vamos a suponer, un estado de, de ventas, por ejemplo, de mi empresa, y luego asuma que eso es confidencial. Si yo ya lo publiqué, en el momento que yo ya lo publico, dejó de ser confidencial, ¿cierto? Ya en una oportunidad pasó algo, en una empresa, ¿no? Estábamos como, cierto, en un curso, así como yo les pongo a ustedes ejemplos, y por casualidad se estaba poniendo un caso que había sucedido dentro de la misma empresa donde estábamos trabajando, el curso. Entonces alguien por ahí dijo, eso ha salido, ¿no? Esa información ha salido y no es correcto. Entonces hicieron todo un espectáculo para eso. Pero cuando una información es confidencial, ahí estaba la diferencia. Entonces resultó que ese era un archivo que había salido, que se le había dado a los trabajadores para que lo trabajen en un taller y los trabajadores lo presentaron. Entonces, no hay nada de inconfianza, o sea, no va con la confidencialidad ahí. Pero a veces el desconocimiento, la ignorancia hace que la gente a todo le ponga ese cliché de confidencial cuando ya no lo es. Por eso dice ahí, la información y los datos obtenidos en el marco de una auditoría
No deben ser usados bajo ningún concepto para beneficio personal del auditor o de una tercera parte. Tampoco deben emplearse de forma que puedan perjudicar o vaya en contra de los intereses legítimos del auditado, ¿cierto? Pero si es una información que salió publicada, ya dejó de ser confidencial. Otro principio es la independencia. La independencia es la base para la imparcialidad de la auditoría y obviamente para la objetividad. ¿Por qué? Porque los tienen que mostrar la independencia de la actividad auditada y que actúan de libre, sin sesgo o conflicto de intereses. En las auditorías internas que se llevan a cabo por personal interno a la organización, los auditores deben ser independientes de los responsables de la actividad o del proceso auditado. Generalmente puede ser un jefe del departamento de calidad, se encarga de auditar cualquier proceso porque él no tiene ningún conflicto de interés en ninguna de la organización. Por eso es que la actitud objetiva tiene que mantenerse a lo largo de todo el proceso de la auditoría. Y asegurar que los que se incluyan en el informe están basados únicamente en el hallazgo y basado en evidencias recogidas en la propia auditoría. No se puede hacer un pensamiento subjetivo. Eso es un principio que se tiene, ¿no? Si alguien hace una opinión ya de carácter subjetivo, entonces deja de ser ante esa auditoría o de ser útil, o simplemente de ser válida. Otro principio es el enfoque basado en la evidencia. ¿Ven? Aquí lo estamos corroborando, ¿no? No existe otra forma de presentar conclusiones, auditorías fiables, que basarlas en evidencias encontradas en el proceso de auditoría. Tiene que ser verificable. Debe recordarse que la bondad de los resultados de la auditoría depende de un muestreo adecuado y razonable. Otro principio de calidad de auditoría que no se menciona aquí, hemos mirado, a ver, hemos mirado los siguientes principios, recordarlos. Integridad, ecuanimidad, profesionalidad, confidencialidad e independencia. Enfoque basado en evidencia. Algo que no se menciona como principio de la calidad es el nivel digamos, de conocimiento en el manejo de las estructuras de información para las auditorías. Porque cómo yo presente un informe va a depender de cómo yo maneje el aspecto de la estructura del dato, o sea, la información. Entonces es importante que un principio de la auditoría es que la información, para que se muestre objetiva, confiable, y que se base en una evidencia, es que esté operada adecuadamente, ¿no? A eso me refiero. La calidad de la auditoría es un tema que nos corresponde ahora hablar. Es decir, ¿cómo medir la calidad de una auditoría interna? O sea, ¿es suficiente con que el auditor demuestre su competencia en base a formación teórica y experiencia? Obviamente la respuesta es no, porque los auditores tienen que aplicar los procedimientos necesarios para salvaguardar la calidad del proceso de auditoría. O sea, además de seguir todos los principios, los auditores deben tener las siguientes actitudes. Primero, ofrecer un ambiente de confianza entre auditor y auditado. Es decir, no somos
verdugos, ¿correcto? El auditor no es un verdugo, es una víctima, ¿no? Aquí tiene que haber una confianza mutua en un ambiente adecuado de comunicación y de libre acceso a la información. Otra actitud es asegurar la libertad de comunicación y opinión entre los componentes del equipo auditor, que permite escuchar todo el punto de vista y todas las opiniones de sus miembros. Otra actitud es una preparación exhaustiva de la auditoría, o sea, revisión de la documentación, preparación de las preguntas que se van a realizar, etcétera. El proceso de mejora continua mediante el cual este tipo de entidades controla el proceso de auditoría y lo mejora, nuevamente lo podemos mirar en esa figurita. Se define el programa de auditoría, que es parte de la planeación, objetivos, alcance, responsabilidades, recursos, procedimientos. Luego viene la implementación del programa de auditoría. Ahí entran a tallar la competencia de los auditores o las actividades de auditoría, o sea, evaluación de los auditores, atribuciones de los equipos de auditoría, dirección de las actividades y finalmente el control y examen del programa de auditoría. Para organizaciones que no tengan por una actividad principal el servicio de auditoría, basta con elaborar un procedimiento de auditoría interna conforme a los requisitos de la norma ISO 9001. También hay riesgos, ¿cierto? Bien hay riesgos, porque miren, los auditores deben cumplir ciertos requisitos. Estudios internos de calidad, cómo preparar un informe, personas entendidas en la materia, conocer el proceso completo que va a ser auditado, debe ser independiente, deben cumplir con estándares profesionales, poseer conocimientos, habilidades fundamentales, mantener una competencia técnica, tienen que ser aptos al expresar las opiniones, tienen que inspirar confianza. Entonces, hay riesgos en la auditoría. ¿Cuáles son? Los que acaban de observar ahí. Los auditores deben gestionar activamente el principal riesgo de auditoría, que es obtener conclusiones incorrectas o incompletas, ¿cierto? Facilitando información incorrecta o sin valor a los auditados. El riesgo de que una auditoría no sea eficaz varía desde la probabilidad de no ser capaz de dar información novedosa o de interés para el auditado, al riesgo de no ser capaz de hacer recomendaciones útiles para la gestión. Es decir, no poseen la competencia para llevar a cabo análisis, no tienen acceso a la información necesaria o obtienen una información incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, las capacidades de un auditor deben cumplir con los estándares aplicables y deben ser aceptables por todas las partes. O sea, la empresa debe establecer requisitos para los auditores y dar capacitación a los especialistas técnicos. Algunas actividades de auditoría, como aquellas que tienen que ver con aspectos muy, como por ejemplo plantas de energía nuclear, requieren ya certificaciones especiales, ¿no? Los auditores líderes requieren de una capacidad adicional en de liderazgo, administración. Es probable que las terceras también deben ser certificados, ¿no? O sea, deben tener una certificación y deben tener especialistas en. O sea, los auditores deben ser capaces
de expresarse clara y fluidamente, de manera verbal como por escrito. Deben conocer bien los estándares de los. De ser posible, se hace una evaluación por escrito y se pide una certificación. Entonces, como ven, esto es más o menos en líneas generales, auditorías, tipos y principios.